a esta actividad cultural. Muchas gracias, Shani Espayacucho. Gracias también a la Clínica Pediátrica Cunina, tu pediatra seguro en un lugar seguro. Y del mismo modo, a Star Music. Vive tu música, vive tu pasión. Es momento de recalcar que esta noche rendimos homenaje a la Virgen del Carmen, alcaldesa de Huamanga y patrona del folclor ayacuchano. Por lo mismo, por favor, invito al Monseñor Salvador José Miguel Pineiro a dar unas palabras en este evento tan importante. Esos aplausos. Muy buenas noches. Ya estaba invitado hace días porque sabemos que la Virgen del Carmen tiene ese título, alcaldesa de Huamanga. Yo apenas llegué, ya van a ser 10 años. Al segundo día fui a Santa Teresa a encomendarme a ella. Y después también me enteré que es la patrona del folclor, de ese arte en la música, en la danza, que saben cultivar con tanta maestría los hijos de Huamanga. El Carmelo, en el lenguaje bíblico, es una montaña. No es tan alta como nuestros Andes, tendrá 600 metros de altura. Y desde allí se divisa en Haifa todo el Mediterráneo. Carmelo, en el lenguaje hebreo, es el lugar de la fecundidad, donde hay flores, donde hay frutos. Y es el lugar donde subían muchos peregrinos a venerar a María, la Madre del Hijo de Dios, que nos muestra el Redentor del mundo. El Carmelo es el sinónimo de la oración y de la amistad. Encontrarnos con Dios y trabajar como hermanos. Bajaban de la montaña y recorrían los pueblos del mundo de entonces, repitiendo como un estribillo: hay en la patria de Jesús una montaña, el Monte Carmelo, y ahí está nuestra Madre que nos enseña a orar y a amar. Por esto de la pandemia, ya 2 años que no han podido hacer el homenaje del folclor nuestro a su patrona, pero feliz iniciativa acogernos en la casa municipal para decirle a la Madre: somos tus hijos. Con nuestros cantos, nuestras danzas, queremos alabar a Dios, queremos sentirnos más hermanos. Y este año, a las puertas del Bicentenario, que el Señor bendiga a nuestro querido alcalde, el arquitecto Yuri Gutiérrez, a todo el personal de las áreas de cultura, de educación, que sigan fomentando estos encuentros. Venir todos los viernes a escuchar el arte huamanguino, las danzas, las melodías. Que la Virgen del Carmen, nuestra Madre y protectora, cuide de todos los folcloristas. Mañana a las 6 de la tarde celebraré la misa de manera virtual, por cierto, desde el monasterio de Santa Teresa, ante la imagen tan querida de nuestra alcaldesa, de nuestra patrona. Bendice a todos los que nos han convocado para esta jornada de arte, de amistad, de verdadera peruanidad. Muchas gracias. Muchas gracias al Monseñor con la bendición. Entonces, continuamos en esta noche de Ayacucho Cultura Viva. Los invito también a todos los presentes, por favor, a sacar el celular, compartir la transmisión. Estamos a través de la página oficial de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Y también quiero invitarlos a usar el hashtag Activando Cultura, un movimiento en coordinación
con el Ministerio de Cultura Ayacucho. Continuamos entonces. ¿Quieren seguir disfrutando de cultura? ¿Quieren seguir disfrutando de música, de folclore? ¿Sí? Ahí está, sí dicen. Continuamos entonces y en representación del colectivo de creación escénica Estirpe de Ayacucho, se prepara ya, por favor, Raúl Cisneros. Él nació en la comunidad campesina de Pariamanca, provincia de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho. Estudió para ser docente de Lengua y Literatura en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, fundador e integrante del colectivo de creación escénica Estirpe Ayacucho, actor, narrador oral, músico, y ya está con nosotros, por supuesto, para brindarnos su talento. Mientras lo tenemos en escena, agradezco a la Casa Musical Star Music, a la Clínica también Cunina, y por supuesto a Shani Spa Ayacucho. Saludamos también a todos los presentes, a quienes ya hacen ya la transmisión en vivo. Gracias también a la página Welcome to Ayacucho, quien se suma, como siempre, para difundir cultura. Y a todos ustedes, quienes ya comparten esta transmisión. Tenemos ya la presencia, Raúl Cisneros, ahí está, ya se viene preparando. Esos aplausos, por favor, para continuar. Esto es Ayacucho, cultura viva. Nyau kuchatam hapaka muchkani itumbis chay. Nyau kuchatam pusaka muchkani itanay tumbis chay. Llapan como ya upiay tumbis chay. Llapan comunero ya upiay con hanispay. Itanay tumbis chay, itanay tumbis chay, itanay tumbis chay. Les traigo el agua más pura, hierba silvestre, flor silvestre. Para contarles mi primera historia, quisiera preguntar, ¿cuántos saben hablar nuestra lengua quechua? Levanten la mano, no saben hablar la lengua quechua. Son poquitos. Entonces, ahora vamos a aprender algo con ellos. En nuestra quechua, al maíz se dice sara. Pero decimos saracha. Saracha. Color rojo. A ver todos. Y al maíz dice pucasara. Y con cariñito, pucasaracha. Y al color y al maíz amarillo decimos gelio saracha. Y al color morado, ¿cómo se dice en quechua? A ver, culi. Culi. Y al maíz morado, ¿cómo se dice? Culi saracha. Y al color blanco decimos yuraj. Yuraj. Y al maíz blanco, yuraj saracha. Bueno, la mejor herencia que recibí de mi padre fue nuestra lengua quechua, agricultura. Yo siendo niño trabajaba con mi padre allá en Vilcashuamán, en muchas chacras. Más o menos a los 8 o 7 años, cosechando maíz de 1000 colores, pregunté a mi padre, Tai, kunanja imanasjataq tukuy niraq sarakunata cosechachkanchik, yuraq sarachallatata tarpurjanchija. ¿Por qué estamos cosechando maíz de tantos colores si solo hemos sembrado maíz? Y mi padre me dice, yachaizapa warma, niño inteligente. A ver, ¿cómo se dice en quechua niño inteligente? Yachaizapa warma. Escúchame con mucha atención lo que te voy a contar. Lo que pasa cuando los maicitos sarachacuna ya están jovencitos como tú, nosotros echamos tierra a sus raíces. Eso se llama aporcar maíz, sarajalmay. Entonces, cuando trabajamos, cuando aporcamos el maíz, sarachacuna crecen grandes y dan buenos choclos. Pero después, nosotros después de trabajar, ya nos vamos a dormir a la casa. Y durante la noche, mientras dormimos,
Sarachakuna van a hacer una gran fiesta, Sara Raimi. Y para hacer ese causa y Raimi, Sara Raimi, van a convocar a todos los Sarachakunas de todos los campos, de todas las chacras. Y para convocar, ellos tienen que llamar de esta manera. A ver, escuchen. A ver, todos dicen, ¡Jamuy! Entonces Sarachakuna empieza a llamar diciendo, ¡Puca Sarachakuna de la chacra del frente! ¡Jamuy! A ver, todos. Y los maíz Chacuna vienen corriendo. Chajraj, 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 chajraj. Y siguen llamando. Helio Sarachakuna de la chacra del frente. ¡Jamuy! A ver, todos. Y Helio Sarachakuna, los maíces amarillos vienen. Chajraj, 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 chajraj. Y Culli Sarachakuna de la chacra del otro lado. Y los maíces morados. Sarachakuna, chajraj, 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 chajraj. Y Yuraj Sarachakuna de la chacra del otro. Todos. Y Yuraj Sarachakuna, chajraj, chajraj, chajraj. Ya todos están juntos durante la noche. Y forman una gran fila. Y van a viajar desde la sierra, desde el Ande, hacia la costa. Chay ripunjaku sejillampi, orjukunata, guayjukunata. Y así llegaron a una pampa que no tiene final. Y Sarachakuna, sorprendidos con esa pampa, decían, ¡wow! Esta pampa no tiene final. Pero uno de los maicitos ya tenía cierta experiencia y dijo, esta no es una pampa. Estamos en las orillas de Mamajocha, estamos en las orillas del mar. Entonces Sarachakuna, todos contentos, se sacaron los chullos, las bufandas, los ponchos, las medias, y todos se lanzaron al mar. ¡Chalpó! A ver, todos somos ¡Chalpó! Así suena el mar en quechua. Y todos empezaron a nadar felices. ¡Chalpó! 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 Estaban contentos, era verano, frescos y limpios salen de Mamajocha, del mar, hacia las orillas, pero para la sorpresa de los maicitos de Sarachakuna, en las orillas de Mamajocha, del mar, estaban todo tipo de alimentos que habían llegado de todas partes del mundo. Ahí estaban los garbanzos, ahí estaba la quinoa, kiwicha, el tarwi, había llegado también los porotos, los frijoles de la selva, había llegado el caniri, la yuca, también había llegado la sachapapa, la mauna y tantos alimentos estaban ahí. Y Sarachakuna, contentos, felices, todos juntos se fueron a una pampa a hacer la minca. A ver, todos decimos minca. Minca es ese trabajo colectivo, alegre. Entonces todos se trasladaron a una pampa, en esa pampa a jugar con la arena. Grandes pirámides, grandes edificaciones, hicieron grandes acequias. Se llaman japa. Y luego se trasladaron más allá, a otra pampa, al otro arenal. Y ahí empezaron a hacer grandes líneas. Hicieron en forma de felinos, en forma de peces, en forma de monos, también en forma de arañas. Y luego de hacer esa minca, en la noche hicieron el causa y raimi, la fiesta de la vida. Hicieron esa fiesta bajo la luz de la luna y de las estrellas. Y la fiesta empezó y todos estaban palmas. Palmas. Sarachallay, son Josua. Sarachallay, son Josua. Inti pauyan uyas chayuk sarachallay. Killa pauyan uyas chayuk sarachallay. Dice que la fiesta estaba en su plenitud y en esa plenitud de la fiesta se abrió la puerta de la memoria
Y entonces vinieron todos los ancestros de Sarachacuna y de todos los alimentos a celebrar esa fiesta. Y las palmas estaban más fuertes. Fuerte. Hakuripu sungul nispanillapti sarachayay. Hakupatsa sungul nispanillapti sarachayay. Mamallayrahmi nispaniwanki sarachayay. Taitallayrahmi nispaniwanki sarachayay. Y en la fiesta habían bebido harta chicha de jora. Algunos ya estaban mareaditos, otros ya estaban en amores. Dice que esos trabajos de los ancestros de todas esas semillas de Sarachacuna, de todo el Causay, hasta ahora quedan en la costa con sus nombres en quechua, como Pachacama, Huacapucliana, Puruchucu, Huantile y tantos que hay en la costa. Y también esas líneas quedan en las pampas de Nazca. Y la fiesta continuó. Sarachallay, sarachallay, son Josua. Sarachallay, sarachallay, son Josua. Intipawuyanguyas chayuk sarachallay. Quillapawuyanguyas chayuk sarachallay. La fiesta se iba acabando y la noche también. Entonces, todos esos alimentos, los Causay, que habían venido de todas partes del mundo, empezaron a extrañar el lugar de su origen. Sarachacuna también había extrañado los campos de la sierra. Entonces, ya tuvieron que regresar. Pero algunos no querían venir porque la fiesta había sido buena. Entonces tuvieron que jalar. Haku. A ver todos. Haku. Haku. Otros tuvieron que cargar Haku. Haku. Y así dice Sarachacuna. Llegaron, volvieron al Ande. Casi de amanecida. De noche todavía. Pero el campesino va a las 4 de la mañana a ver sus campos. Entonces Sarachacuna ya estaban cerca de las chacras y sintieron que alguien venía con sus pasos sonando. Chagraj, chagraj. Y se asustaron. Viene nuestro dueño. ¿Qué nos va a decir si no nos encuentra en nuestros respectivos campos? Y entonces Sarachacuna dice, empezaron a correr a sus campos. Otro para el otro lado, pero el campesino venía más rápidamente. Chagraj, 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 chagraj. Y todos, unos corrieron para un lado, para el otro lado, se atropellaron y se metieron a cualquier campo. Y ahí pues Sarachacuna han crecido. Y ahora estamos cosechando maíz de tantos colores, me dijo mi padre. Entonces ahora ya sabes por qué cosechamos maíz de tantos colores a pesar de haber sembrado solo maíz blanco. Entonces ahora sigamos trabajando y cantando. Vamos, a ver, palmas. Sarachanchija, parwallachkangrajta, striguchanchija, sisallachkangrajta, mayrajya, taquillananchija, mayrajya, tusullananchija. Así que ya sabes, la vida de los hombres también se parece a la vida de los maíces, me dijo mi padre. Muchas gracias. Nuestra Amazonía muy grande. A ver, ¿quién sabe cuántas lenguas tenemos en el Perú? A ver, ¿quién sabe? 48, el único que sabe. Ya, nosotros estamos hablando de cultura, de las lenguas, ¿no? Entonces, nos toca conocer al país. Entonces, viví por mucho tiempo en nuestra Amazonía. También tenemos conflictos, los andinos con los amazónicos. Y por primera vez,
Los andinos decíamos campas y los decían choris, ¿no? Entonces hay conflictos, no compartimos nuestro. Entonces, yo viviendo en la selva, después de un tiempo en la noche, conversando con nuestros hermanos Ashaninka, pregunté a un maestro, ¿por qué en la Amazonía tenemos tantas lenguas? Y él me dijo, bueno, hay tantas historias, pero yo te voy a contar una. Mira, lo que pasa, acá en la selva central hay un río grande, se llama el río Iní. Y ese río Iní tiene un cañón profundo. Y en ese cañón hay una cueva grande, ahí vive Paquitza. A ver, pronunciamos Paquitza. Paquitza es el halcón. Entonces, a ese lugar se le llama Paquitza Pango. A ver, repetimos, Paquitza Pango. Pango es casa y Paquitza halcón. Entonces, ese lugar se llama Casa del Halcón. Y sucede que el Paquitza siempre está mirando al río desde esa cueva para saber quién está surcando por ese río Iní. Entonces, las balsas sonando, siririk, siririk, zapó, siririk, siririk, zapó. Entonces, el Paquitza, con toda su fuerza, se abalanza, coge su presa y se lleva a su cueva para alimentar. Le gusta alimentarse con carne humana. Y eso siempre pasaba en la Amazonía. Y todos decidieron hacer una trampa. Y un grupo de ashánicas se fue allá, trajeron arcilla muy pegajosa. Y de esa arcilla fabricaron un ashánica de barro. Y otros trajeron palos de balsa y construyeron una balsa. El ashánica subieron a la balsa y dejaron surcar esa balsa por el río Iní. Siririk, siririk, zapó, siririk, siririk, zapó. Entonces, el Paquitza, con toda su fuerza, se abalanzó incrustando sus uñas en el ashánica de arcilla. Pero al sentir que era un hombre de mentira, para liberarse empezó a forcejear. Tapo, 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 tapo para este lado, tapo, tapo, tapo para el otro lado, tapo, tapo, tapo para arriba. Y cuando ya estaba muy arriba, los ashánicas con sus flechas todos dispararon. ¡Chequi, chequi, chequi! Mataron a Paquitza. Y con la fuerza del impacto, las plumas empezaron a caer. Zararat, zararat, zararat por acá, zararat, zararat, zararat por todas partes. Y de esa pluma, de esas plumas que ha caído, empezó a florecer diferentes pueblos, diferentes culturas a su manera. Y es así que aparecieron tantos pueblos, tantas lenguas en la selva. También las plumas cayeron al río y el río se fue llevando por todas partes. Ahí nacieron tantas culturas, tantas lenguas. Te voy a contar algo más. En los últimos tiempos, un gobierno quiso resucitar a ese Paquitza, pero ya con el nombre de Central Hidroeléctrica Paquitzapango. Y otra vez nosotros nos dimos cuenta que ese Paquitza no traía nada bueno para nosotros. También con nuestras flechas detuvimos que regrese ese Paquitza. Desde antes han venido los Paquitzas. Han venido en forma de colonos, luego han venido en forma de caucheros y también han venido en forma de y siguen viniendo a hacer daño a nuestra Amazonía. Por eso, las mujeres ashánicas, para que estén conscientes, le cantan. Pimaye no tomi, pimaye no shinto, korake Paquitza, korake Paquitza. Pimaye no tomi, pimaye no shinto, korake Paquitza, korake Paquitza. Duerme mi bebé, duerme,
porque algún día puede volver ese paquitza a hacernos daño. Entonces, en ese momento, tú tienes que estar muy despierto y muy preparado. Muchas gracias, Pasonki. Esos aplausos para el narrador oral Raúl Cisneros. Estamos en Ayacucho Cultura Viva y ahora sí, la producción me indica que tenemos un sorteo para quienes están interactuando con nosotros. Y la pregunta es para ti que estás a través de la página de la Municipalidad Provincial de Huamanga. ¿En qué lugar apareció por primera vez la Virgen del Carmen? Lo dejamos entonces, va a aparecer el cintillo abajo ahora mismo en la transmisión. ¿En qué lugar apareció por primera vez la Virgen del Carmen? Tenemos un vale de consumo, gracias a Pollos a la Brasa Retablo. Del mismo modo, muchas gracias Star Music, vive tu música, vive tu pasión. Asimismo, agradecemos la cortesía de sumarse a esta actividad cultural a la Clínica Pediátrica Cunina. Continuamos entonces, ahora sí tengo la precisión, ¿sí? Danzantes de tijera, Pumacahua y Jaguar. Jóvenes artistas que vienen impulsando nuestro folclore nacional y trabajando en la revalorización de la danza de tijeras y la cosmovisión andina. Y proyección, por supuesto, de su legado. Con ustedes, Danzantes de tijera, Pumacahua y Jaguar.
Esos aplausos, por favor, quiero que me acompañen a pedido del público que ahorita está en transmisión. Adelante, por favor, a la danzante de tijera Jaguar para que aprecie el público también que nos está siguiendo en la transmisión. Piden, por favor, Mayumi, queremos. Adelante, Jaguar. Esos aplausos a nuestro público, entonces. Así es nuestro Ayacucho. Muchas gracias, Jaguar, por brindarnos ese talento. Gracias, mi amor, por estar aquí con nosotros en Ayacucho Cultura Viva. Continuamos entonces. Esos aplausos una vez más. Debo comentar que ambos danzantes de tijera también son familiares. Así se transmite nuestra cultura. Estamos a puertas ya del Bicentenario y esta es una gran apertura de mostrar también al Perú y al mundo entero de la riqueza cultural de nuestro Ayacucho querido. A continuación, viene preparándose también Lucho Calle para presentar un número muy importante. Mientras, me dicen, Mayumi, por favor, saluda a quienes estamos en casa siguiendo esta transmisión. Gracias a Joel Tumbalobos, Teresa Ascua, gracias también a Alfredo Paredes, muchas gracias a Edith, a todos los que comparten, comentan y siguen esta transmisión a través de la página de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Continuamos entonces con Ayacucho Cultura Viva. Lucho Calle, amante e intérprete de la música ayacuchana desde 1990. Él es licenciado en Ciencias Sociales, egresado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, promotor cultural y difusor de nuestra música local y regional. Participó en eventos culturales, recitales y fechas importantes entre el 2000 y 2021. Realizó 6 recitales virtuales de música ayacuchana. Entonces tenemos ya en escena al gran Lucho Contreras Calle. Aplausos. Muy buenas noches, respetables presentes. Con mucho cariño y agradeciendo a la sugerencia de Cultura y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huamanga y muy contento por reactivar el arte. Un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad, sin alma, sin espíritu, sin música, sin baile, etc. Vamos a alegrarles esta noche con 2 temitas. Bueno, como les decía, vamos a interpretarles 2 temitas, ya que hay otros artistas también y la noche es corta. Con mucho cariño para todos ustedes. ¿Estamos listos, maestros? Trova de amor. Espero que les guste. De paciencia, les pido por favor. Vamos, maestro. Que gime esa guitarrita. Que viva la música ayacuchana. Una noche triste quiero cantarle a mi amada. Quiero cantarle a mi amada. Las cuerdas de mi guitarra quieren gemir de dolor. Las cuerdas de mi guitarra quieren gemir de dolor. Las cuerdas de mi guitarra
quieren gemir de dolor. Las cuerdas de mi guitarra quieren gemir de dolor. Es que sabes que le canto a un amor como ninguno. Es que sabes que le canto a un amor incomparable. A ese amor que nació en Puquio, allá donde renace el sol. A ese amor que nació en Puquio, allá donde renace el sol. A ese amor que nació en Puquio, allá donde renace el sol. A ese amor que nació en Puquio, allá donde renace el sol. Vamos con la intermedia, esa guitarrita ayacuchana. Que viva la música ayacuchana. Un aplauso, a ver, por la música ayacuchana. Que eres todo para mí. Quisiera contarle al mundo que eres todo para mí. Mi alegría, mi tristeza, mi pasión y frenesí. 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 Vamos a la fuguita. Desde el rincón más lejano, yo por ti he de volver, tan solamente por quererte, por adorarte, paisana mía, tan solamente por quererte, por adorarte, puquiana mía, tan solamente por quererte, por adorarte, ayacuchana. Muchas gracias, esos aplausos son los que alimentan a nosotros, a los artistas, acompañados por Noelito, vestido de negro, Noelito Aronés en la primera guitarra, Elías Axara rescatándolo en último momento, porque si no hubiera hecho solito a son de guitarra. También se puede cantar, ¿no? Los artistas a veces improvisamos. Siempre voy a decir de que la música ayacuchana es tan linda, tan hermosa, es poética, es escrita por poetas, es culta, romántica, 100%. Se canta al amor, a la vida y a la esperanza, a un mundo nuevo. Vamos a interpretar la segunda canción, espero que les guste, del maestro Walter Humala para Chasca. Vamos, maestro. Que cante el silencio del alma, deja que calle el torrente del río. El corazón quiere hablarte muy quedo al oído, niña. El corazón quiere hablarte muy quedo al oído, niña. Hablará de un mundo capullo, donde el pan no sabe a dolor ajeno,
donde los niños retosan entre las flores, la niña, donde los niños reposan entre las flores, la niña. Será que nada tengo para darte. Este corazón se va toda mi alma. Y en sus trinos aurorales hallarás tu sí, no niña. Y en tus signos aurorales hallarás tu sí, no niña. Toma esta canción de la primavera para que cante con los pajarillos, y en sus arpegios te brindo el latido de una nueva vida, niña. Y en sus arpegios te brindo el latido de una nueva vida, niña. Brindo mi alma, mi fe, tómalo. Te brindo mi esperanza, tómalo, que un día te han de servir. Chasca, chasca. Muchas gracias, muchas gracias. Esos aplausos nuevamente, por favor, para Lucho Contreras Calle. Continuamos en Ayacucho Cultura Viva. Agradecemos al público presente también. Les instamos, por favor, a mantener la mascarilla. Es importante mantener también el distanciamiento. Por eso mismo, las sillas están ubicadas en esas posiciones. Ahora sí, continuamos. Me dicen, Mayumi, por favor, ¿en qué lugar apareció por primera vez la Virgen del Carmen? Está tomando nota la producción para hacer ya el primer sorteo, porque tenemos varias sorpresas esta noche. Tenemos un vale de consumo gracias a Pollos a la Brasa El Retablo. Entonces, una vez más, ¿en qué lugar apareció por primera vez la Virgen del Carmen? A quienes responden ahora mismo a través de las redes, estamos a través de la página de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Se va a hacer ya este sorteo. Producción está tomando nota de quienes están respondiendo. Continuamos entonces. A continuación, Fraternidad Folclórica Siguar. Institución fundada un 23 de septiembre del 2010. Contamos con 11 años de trayectoria en la región Ayacucho y a nivel nacional. Difusores de danzas internacionales, nacionales y recopiladores de costumbres ayacuchanas. Campeones en diversos concursos regionales y nacionales con amplio repertorio artístico. Defensores y exponentes también de las costumbres y tradiciones, forjadores de jóvenes entusiastas involucrados con la identidad ayacuchana, revalorando también el idioma quechua e impulsando su práctica de manera más continua. Investigadores de la artesanía, canto, música y vestimenta autóctona de los pueblos, fortaleciendo así nuestra identidad. Se prepara entonces la Fraternidad Folclórica Siguar. Estos aplausos. Patas igual que Maitaya canta Huachtanque. Patas igual que Maitaya canta Huachtanque. Maitaya canta Huachtanque. Yawa piña mi yuga piso. Maitaya canta Huachtanque.
sunqu urqupata urayllapi pukasinta chutarikun urqupata urayllapi birdisinta chutarikun halaw mana khuyaraw mana ima sumaqtan chutarikun halaw mana uraylaw mana ima sumaqtan chutarikun Olam, 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 waish, waish, waish. Barayo pungkupis, ola waswachka. Barayo pungkupis, ola waswachka. Milyo kulis niyo, real na chayo. Milyo kulis niyo, real na chayo. Misampatapi, laki kuchara. Misampatapi, laki kuchara. Imay sumaktam, chalalayaykum, haykay sumaktam, chulololaykum. Wais, wais, wais. Pillan por el mengeta, umayan pasan mengeta. Pillan por el mengeta, mayan pasan mengeta. Yo soy chonguito, por el camocano. Yo soy la marino, pase camocano. ¡Qué bonito suenan las quedas! ¡Fortunato Pozo! ¡Félix Padiamanco! Capote prendido, jorechón, jorechón. Capote prendido, jorechón, jorechón. A ver papamanchón, paipoy, chilin chalan mengachu. A ver papamanchón, paipoy, chilin chalan mengachu. Chaska chayan mamay lote chayan tay tay. Chaska chayan mamay lote chayan tay tay. Makaya mamanta, wakaya may kancha. Makasakay kamanta, yakiya may kancha. Chara, 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 hanan tachus, oran tachus, soltera chus, vio tachus. Mayrintara, Cayayauya, Carnavales, Viajtaba, sin Chicunapa. Masni wakanaeka, masni yakinaeka. Masni wakanaeka, masni yakinaeka. Por esto no hay manta, pasea con el manta. Por esto no hay manta, pasea con el manta. Chara, 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 hanan tachus, oran tachus, soltera chus, vio tachus. Mayrintara, Cayayauya, Carnavales, Viajtaba, sin Chicunapa. Amalayas, amalayas, chilin kaparong wirachang. Amalayas, amalayas, chilin kaparong wirachang. Chay wirawang wirachang koy tukay, parimas iwan tukay kulema. Chay wirawang wirachang koy tukay, mukumas iwan tukay kulema. Asociación
agrupación musical Arcoíris de Chapichún, Miramar, campeón de campeones. Huaracachaymi kapulawachkan, luchu chapajara chamanta. Sepoyochaymi kapulawachkan, luchu chapamaki chamanta. Carnavales chayara hamati, parimaslilan tuapay kunaypa. Carnavales chayara hamati, motumaslilan tuapay kunaypa. Viajando vamos por los pueblos, Puerto Unión, Jarín, Anama, Berja, Angea, Rumichaca, Ayayauya, Carnavales. Huaracachaymi kapulawachkan, luchu chapajara chamanta. Sepoyochaymi kapulawachkan, luchu chapamaki chamanta. Carnavales chayara hamati, parimaslilan tuapay kunaypa. Carnavales chayara hamati, motumaslilan tuapay kunaypa. Viajando vamos por los pueblos, Puerto Unión, Jarín, Anama, Berja, Angea, Rumichaca, Ayayauya, Carnavales. Chirerinca, moyoate, chirerinca, moyoate. Carnavales chawanunes, guajarajanes. Carnavales chawanunes, yaquerajanes. Pirajmama, guajamancho, mayajmama, yaquimancho. Totaliatatas, puchachaspa, por eso nanchikmanta. Totaliatatas, puchachaspa, por eso nanchikmanta. Amamos toda Purinquichu, toda Esos aplausos para la fraternidad folclórica Siwar. Esto es Ayacucho Cultura Viva y el hashtag que invitamos a usar es activando la cultura, por favor. Todos los presentes a sacar celular, a compartir esta transmisión para que llegue nuestra cultura al Perú y al mundo entero. Y como lo prometido es deuda, tengo ya el nombre del ganador o ganadora del primer vale de consumo gracias a Apoyos a la Brasa El Retablo. De hecho, ha habido muchos comentarios, hay que precisar, y se ha tenido que sortear. Y el ganador o ganadora es Wen Vega Parado. Felicitaciones. Pero antes, yo veo bastantes pequeños con sus respectivas mascarillas porque también tenemos otro vale de consumo gracias a Quechuas y se va a sortear aquí con los presentes, así es que vayan teniendo en mente cuál es el nombre de esta actividad.
Ayacucho Cultura Viva, una actividad que se da todos los viernes reactivando la cultura. Continuamos entonces saludando también a Star Music, Casa Musical. Vive tu música, vive tu pasión. Gracias, Clínica Pediátrica Cunina. Muchas gracias también, Shani Espayacucho. Y del mismo modo, invitamos a las empresas e instituciones a sumarse a esta causa, seguir apoyando a nuestros artistas, a nuestro talento huamanguino. Continuamos y se prepara ya la Asociación de Música y Danza, ANDA, quienes presentan una estampa de canto y baile para mi Virgen. 18 años de trayectoria, con 3 integrantes que hace muy poquito viajaron al CIOF internacional, por supuesto, para representarnos en Rusia. ANDA tiene una trayectoria notable. Con ustedes, la Asociación ANDA. Hola, hola. Virgencita del Carmen, estoy convencida del poder milagroso de tu mirada. He sentido que tu alma está aquí a mi lado. He sentido que mi vida se ha iluminado. Flores maravillosos, sueños divinos penetraron en mí como llamarada, señalando a mi vida un nuevo destino, como el día en que nace una alborada. Gracias, Virgen del Carmen, por el milagro y aliviar mis angustias con tu perdón. Has tornado de azúcar todo lo amargo y a tus plantas florecen mi devoción. He venido a cantarte, no es un tormento, suplicaré de rodillas aquí en tu altar de millones de fieles. Sigo el ejemplo, tu divina hermosura vengo a buscar. Por mi Huamanga, que viva el pasacalle. Y es la Asociación de Música y Danza ANDA, Perú.
Asociación de la Libertad Americana, Ayacucho. AMDA, Perú. Y es la Asociación de Música y Danza, AMDA, Perú. Así con acento fino, negras chay. Dime si me has querido, Samas chay. Chara sundu chayay, que negras chay. Amaya wahachi waichu, negras chay. Amaya yakichi waichu, Samas chay. Y ese zapaterito. Vamos, AMDA, para nuestros hermanos de Argentina. Así con acento fino, negras chay. Dime si me has querido, Samas chay. Chara sundu chayay, que negras chay. Amaya wahachi waichu, negras chay. Amaya yakichi waichu, Samas chay. Por mi Huamanga, que viva el pasacalle. Y es la Asociación de Música y Danza, AMDA, Perú. Aplausos para AMDA. Qué bonita presentación, y es que este talento lo tiene Ayacucho. Estamos en Ayacucho Cultura Viva, una edición de Viernes Cultural. Y lo prometido es deuda. A ver, los presentes han estado atentos. Tengo un vale de consumo para entregar ya mismo, gracias a Quechuas, Pollos y Parrillas. La pregunta a continuación: ¿quién es la patrona y alcaldesa de Huamanga? Alzando la mano entonces. Mientras, ¿quién está? Por favor, el primero que se acerque entonces, patrona y alcaldesa de Huamanga. Primero que se acerque, el vale. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Chelsea. Una vez más. Mi nombre es Chelsea. Chelsea. La respuesta entonces. La Virgen del Carmen. Así es, la Virgen del Carmen, y te haces acreedor entonces del vale gracias a Quechuas, Pollos y Parrillas. Ahí está, muchas gracias. Esos aplausos.
Y en Ayacucho Cultura Viva tenemos la primicia, la buena nueva, y es que este 29 es una fecha muy especial, de hecho, y viene a nuestra ciudad. Me acaban de confirmar la presencia del presidente Pedro Castillo en nuestra ciudad el 29 de julio, celebrando nuestro bicentenario aquí en nuestra tan histórica ciudad de Ayacucho. Vamos a tenerlo aquí entonces al nuevo presidente, esos aplausos. Está cumpliendo lo antes también prometido con esa buena nueva. Entonces, continuamos y casi llegando a la parte final ya de esta transmisión, tenemos el estelar. Los Tarcas se van preparando, mientras tengo que agradecer una vez más a Star Music. Muchas gracias, Casa Musical Star Music, por sumarse a esta actividad cultural, sumarse, apoyar a los artistas. Gracias también a Clínica Pediátrica Cunina. Un pediatra seguro en un lugar seguro. Gracias por sumarse, apoyar a nuestra identidad cultural. Muchas gracias, Pollos y Parrillas también, el retablo. Muchas gracias a Quechuas. Ahora sí, tenemos a Los Tarcas, y es que un 18 de agosto del 87 se forma la agrupación Los Tarcas, conformado por los hermanos Lagos, Walter Lagos Pozo, Freddy Lagos Pozo, Wilfredo Lagos Pozo, Peter Gorroba Lagos, los cuales forman esta agrupación pasando muchas generaciones. Los Tarcas asimismo son fabricantes de instrumentos musicales, como se denomina Guitarras Lagos. En la actualidad está conformado por los siguientes integrantes, quienes ya están en escenario: Walter Lagos Pozo en primera guitarra, Freddy Lagos Pozo en primera voz y segunda guitarra, Wilfredo Lagos Pozo charango y mandolina, Iván Ramírez Quispe en los vientos, Edwin Ramírez Quispe en el bajo, Alfredo Paredes Morán en la batería, Eric Lagos Pozo en la guitarra eléctrica, así teniendo en su última producción al patriarca de los Lagos y amauta de las guitarras Lagos, a don Julián Lagos Camasca. Ya están preparados entonces en el estelar de esta noche. Ayacucho Cultura Viva, una vez más, a todo el público que nos sigue. Este 29 de julio entonces tendremos al presidente Pedro Castillo aquí en nuestra ciudad. ¿Estamos listos, Los Tarcas? ¿Me dan la confirmación, por favor? Mientras me dicen, por favor, Mayumi, saluda a toda la gente que nos sigue en redes. Les agradecemos su presencia. Recuerden que esto es Ayacucho Cultura Viva y estamos impulsando el hashtag Activando la Cultura. Por favor, a todos los presentes, tienen el celular. Vamos a hacer viral el hashtag Activando la Cultura, por favor. Este es un movimiento también en coordinación con el Ministerio de Cultura de Ayacucho. Ayacucho Cultura Viva, gracias entonces a quienes siguen esta transmisión, gracias a las páginas que siempre se suman también a difundir la cultura, gracias a Welcome to Ayacucho y a todas las páginas que desean sumarse siempre para retransmitir. Los invitamos a ser parte de Ayacucho Cultura Viva. Ahora sí, a las empresas, instituciones, me hacen la precisión, vamos a apoyar, vamos a activar este sector tan tal vez golpeado por la pandemia, nuestros artesanos, por supuesto. Nosotros somos una ciudad creativa, no por gusto manejamos 16 líneas artesanales. Tal vez el siguiente programa vamos a tener esa pregunta, así es que ya les dejamos la tarea pendiente, nuestras 16 líneas artesanales, por lo cual somos ciudad creativa por la UNESCO. Los Tarcas preparándose ya. Muchas gracias a todos los artistas que han estado. Ha estado Anda, ha estado también, por supuesto, el narrador oral, quien nos ha deleitado con las dos historias. Ha estado los danzantes de tijera, Jaguar y Pumacagua. Muchos han disfrutado de la pequeña y así muchos otros también van a ir presentándose a lo largo de cada edición de Ayacucho Cultura Viva. Nuestra ciudad es rica en cultura, rica en artistas, rica en esta magia que a todos nos hace sentir orgullosos. ¿Están orgullosos o no están orgullosos de nuestra riqueza cultural? Acá tenemos al público presente. ¿Están orgullosos? Esos aplausos, por favor, para nuestro querido Ayacucho, que este 27 de julio también se va a lucir, les comento, y les voy dando un poquito la antesala, y es que vamos a tener una transmisión directo con las 25 ciudades de nuestro querido Perú,
y Ayacucho va a estar presente. Vamos a salir para difundir también nuestra cultura, por supuesto, para el Perú y el mundo entero. Vamos a hacer un compartir con todas las ciudades. Ustedes han visto ya un escenario que se está armando aquí en nuestro Parque Sucre y es justamente para hacer esta actividad que se va a compartir con todas las ciudades. Va a haber algunas otras ciudades que van a presentar y difundir y, por supuesto, complacerse de nuestra riqueza cultural. Así es que los invito a estar atentos porque el 27 de julio tenemos el día central también de la actividad por nuestro bicentenario. Y la noticia, la buena nueva que ya nos acaban de confirmar, y es que el presidente Pedro Castillo va a estar también en nuestra ciudad el 29 de julio. ¿Me confirma Tarcas, por favor? Mientras se preparan, me gustaría, por favor, al público presente que ha disfrutado esta noche mágica, ¿cómo se llama nuestra noche? ¿Cómo se llama este espacio donde ustedes han visto desfilar diversidad de artistas en distintos aspectos? ¿Cómo se llama? Por favor, a ver, la primera o el primero que diga le vamos a agradecer. Así no se animan, así no se animan. Tenemos muchos premios y vamos a continuar con esto y por eso mismo invito a las empresas e instituciones a sumarse, a seguir apoyando Ayacucho Cultura Viva, pero sobre todo a nuestros artistas, a nuestros artesanos, a quienes desfilan por escenario, porque como comprenderás, esta es una producción bastante preparada con mucho cariño para todos ustedes, para quienes no están tal vez en nuestra ciudad, para quienes no están en el Perú, están disfrutando también de nuestra riqueza cultural a través de la página de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Una vez más, el hashtag activando la cultura desde Ayacucho. Estamos aquí en Ayacucho Cultura Viva. Esos aplausos para Walter Lagos Pozo, por favor, que sienta para que nos regale una noche mágica. Recuerden que cerramos ya con el estelar de los Tarcas. Aplausos para Freddy Lagos Pozo, por favor. Ahí está la gente motivándonos. Hay que motivarlos, por favor. Ahí está sintiendo el cariño ya. Wilfredo Lagos Pozo. Peter Córdoba Lagos también en escenario. ¿Sí? Iván Ramírez, me dice la primera generación. Pero entonces vamos a alzar la mano. Walter Lagos Pozo, que está acá, Freddy Lagos Pozo también, Wilfredo Lagos Pozo, Iván Ramírez Quispe, Edwin Ramírez Quispe, Alfredo Paredes Morán. Ahí está, esos aplausos, por favor. 2, 3, sí. Hola. Nos vamos a poner a bailar un poco, olvidar tal vez esta situación de la pandemia que vivimos con muy buena música, con con nuestra agrupación Los Tarcas. Hola, sí. Hola, sí. Claro que sí, claro. Hola. Me dicen Mayumi, termina, por favor. Eric Lagos Pozo en la guitarra eléctrica. Aplausos, por favor, para Eric. Muchas gracias. 1, 2, 3, va. Mientras ellos terminan Hoy de... sí, ya. ¿Sí? ¿Ya estamos? Ok, chévere, gracias. A continuación, Los Tarcas. Hola. Lo mejor para olvidarte, así como el picaflor, he volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresaba, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Yo vengo de
cada flor, lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y cada beso que daba a mi mente regresaba, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Primera vez que a mi vida le golpeó duro el amor. Primera vez que en mis sueños sentí latir la ilusión. Primera vez que no pude decirle no al corazón. Primera vez que no pude decirle no al corazón. Por favor. Así me gusta. Yo le doy a cada flor lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes, en cada beso que daba a mi mente regresaba, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Primera vez que a mi vida le golpeó el amor. Primera vez que en mis sueños sentí latir de ilusión. Primera vez que no pude decirle no al corazón. Primera vez que no pude decirle no al corazón. Damas y caballeros, pueblo ayacuchano, pueblo peruano, quienes nos ven de repente en las redes sociales a nivel mundial. Para los Tarcas, nuevamente es una alegría y otra satisfacción llegar a ustedes en este momento de pandemia. Es muy difícil prácticamente. Lo único que se requiere es cuidarse nada más a todos. Bueno, hemos empezado con un bonito tema a son de Chuntunqui, que por nombre llevaba el picaflor. Los vientos. Mi querido Edwin, Sí. Muchas gracias. Hoy día que estamos en estos tiempos que casi ya estamos llegando a la normalidad, pero de todas maneras todos nosotros nos merecemos pues escuchar, cantar, bailar y hacer lo que antes hacíamos. Y creo que ya va a llegar ese momento, entonces
Creo que este es un inicio y gracias a la Municipalidad Provincial de Huamanga y a todos ustedes que nos acompañan esta noche, porque creemos que esta pandemia va a terminar y de aquí damos un paso adelante, pero siempre en armonía, en comunión, al margen de todo lo que ha pasado. Nosotros los Tarcas venimos a compartir lo que sabemos hacer, la música, y esperemos que pues ustedes también compartan con nosotros. Vamos a ver cómo dice. ¡Epa, epa, morena! Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. Me enamoré de ti, perdidamente, amor. Jamás sabrás tu corazón. Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión. Tú eres culpable, sí, por no sentir mi amor. Y ahora quieres volver, pero ya está. Lágrima por lágrima la pagará. Todo lo que has hecho en mi corazón llorará, recordándome. Lágrima por lágrima la pagará. Todo lo que has hecho en mi corazón llorará, recordando. ¡Camarena! ¡Así me gusta! ¡Eso! Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. Me enamoré de ti, perdidamente, amor. Jamás perderé tu corazón. Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión. Volverás, vuelvas sentir mi amor, y ahora quieres volver, regresaré. Lágrima por lágrima la pagará, todo lo que has hecho a mi corazón llorará,
Al vientito, un poquito más de volumen. Viento, viento. Un, dos, dos. A ver. ¡Gira, gira! ¿Cómo dice? ¡Poeta Morena! El show de esta noche. Muchas gracias. Palmas, palmas. Bueno, en esta oportunidad quiero hacer llegar un saludo muy especial a un gran amigo allá en Chincha, a un gran amigo, a Sergio Chávez Cotillo y a toda su linda familia. Bueno, y un saludo también muy especial para todos los grandes amigos que se encuentran en el Perú y en todo el mundo, sabiendo que esta transmisión se está viendo a nivel mundial. Muchísimas gracias. Cuando te diga sal, saldrás pues. Cuando te diga sal, saldrás pues. Ay, saldrás pues, saldrás pues. Cuando te diga sal, saldrás pues. Cuando te diga sal, saldrás pues. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros los Tarcas, desde hace más de 30 años nos caracterizamos porque nos gusta hacer la música, no solamente ayacuchana, peruana y latinoamericana, pues. Queremos dedicarles a todo el público que nos escucha a nivel de Ayacucho y por las redes sociales a nivel del mundo, porque hoy día celebramos también
la Virgen del Carmen. Y queremos que nos acompañen allá en sus hogares, en sus casas, bailando, disfrutando, porque después de tanto tiempo encerrados, pues, y ahora que nos permite el gobierno que podamos celebrar, bailar, cantar, entonces hagámoslo, aunque sea poca gente, pero y así. Nosotros los Tarcas de la familia Lagos Ramírez Paredes, vamos a dedicarle pues unos temas para que podamos seguir disfrutando esta noche al ritmo de los Tarcas de la familia Lagos Ramírez Paredes. Este lindo tema y suena y dice, vamos a ver cómo suena.
Gracias, pueblo querido. Gracias, Ayacucho. Gracias a todos ustedes. Gracias, Mamacha del Carmen. Gracias. Muchísimas gracias. Esos aplausos para los Tarcas, cerrando con broche de oro esta noche de Ayacucho Cultura Viva. Les comento, y es que el sábado 31 vamos a tener la siguiente edición de Ayacucho Cultura Viva en el Festival Hawái, desde la DDC Ayacucho, Dirección Desconcentrada de Ayacucho. Ya saben, se conectan también quienes están fuera tal vez de nuestro Ayacucho, en el Perú y el mundo entero. El sábado 31, la siguiente edición de Ayacucho Cultura Viva. Tenemos que agradecer a las empresas quienes se han sumado a reactivar la cultura. Muchas gracias. Cunina Clínica Pediátrica. Un pediatra seguro en un lugar seguro. Gracias a la casa musical Star Music. Vive tu música, vive tu pasión. Gracias, Shani Spa, por la cortesía siempre. Muchas gracias. Apoyos El Retablo. Muchas gracias también. Tenemos las marcas que se suman. Sí, me dicen, por favor. A todas las marcas que están preguntando ahora mismo en la transmisión en vivo, por favor, acercarse a la Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía para apoyar esta muy buena causa, apoyar a nuestros artistas. Y para cerrar con broche de oro, nos vamos con los Tarcas. Gracias. Vamos a ver. El que no tira se retira, el que tira, 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 el que no tira se retira. El que tira, 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 el que no tira se retira, el que tira, 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 el que no tira se retira. Take it.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, pueblo de Ayacucho.